Supera los tabús, tus miedos, tus limitaciones. Supera a tu ex o ese crush fallido. Supera todo lo que no te suma. Yo soy Eva Latapí y te invito semana a semana a hablar de eso que quieres saber, pero no te atreves a preguntar. Supéralo, por favor. Les doy la bienvenida a un episodio más de Supéralo, por favor. Yo soy Eva Latapí, soy psicóloga y me puedes encontrar en Instagram como Eva-Latapí. Hablemos del perdón. El perdón es un tema que me encanta, me apasiona y me reta, porque sigo aprendiendo el perdón, sigo estando en situaciones en las que pongo a prueba lo que he estudiado, lo que he vivido, lo que he aprendido, y definitivamente es un gran maestro que me sigue enseñando y les quiero compartir este tema que vengo ya trabajando desde hace unos años. Y bueno, la verdad es que cuando yo era chica, mi mamá me decía que yo era muy rencorosa. Y aunque nunca me identifiqué como tal, sentía que me daba poder. El enojarme con otra persona, me sentía poderosa. El no perdonar, para mí el perdonar era vulnerabilidad. Muchas veces me dijeron, hasta parejas que tuve en la secundaria y en la prepa, inclusive tal vez un poquito más grande en la universidad, me decían que yo era muy orgullosa. Y esto para mí era un honor, era un orgullo. Me sentía poderosa, me sentía fuerte al no mostrar mi vulnerabilidad, al no perdonar, al no ceder y a ser siempre la persona que se quería quedar con la última palabra. Sin embargo, la vida da muchas vueltas y es muy interesante. Terminé estudiando psicología, entendí muchas cosas. Hice la maestría en terapia de familia y pareja, me especialicé en pareja, que aprendí muchas cosas más de las relaciones humanas. Y por último, terminé trabajando, después de la maestría, en un centro en Los Ángeles, donde me pidieron que diera la clase de control de ira en español. Entonces me metí a estudiar, son diferentes módulos, la corte manda a las personas a estas clases, puede ser porque hubo algún tipo de violencia o porque están saliendo a la cárcel, o inclusive para que no entren a la cárcel, les piden como estas clases para poder trabajar en las personas. Y uno de los módulos justamente era el módulo del perdón. Y porque así tenía que ser, terminé estudiando el perdón y me terminó encantando. Porque me di cuenta que yo tenía los conceptos completamente erróneos acerca del perdón y acerca de las relaciones humanas. Para empezar, yo sentía que si yo le guardaba rencor a alguna persona, era como tener poder sobre la otra persona. Como no te dejo pasar, no pasas, y era como hacia la otra persona. Sin embargo, estudiando y también en la preparación de este mismo episodio, me topé con una frase que me resonó muchísimo. Porque decían que nadie ha muerto de la mordida de una serpiente. Nadie ha muerto de la mordida de una serpiente. Y esto claramente, pues desde que lo escuché, desde que lo vi, dije, esto no tiene ningún sentido. Claro que muchas personas han muerto de la mordida de una serpiente. Pero después, en la reflexión, es que no es la mordida lo que mata a una persona. O sea, son miles de personas, inclusive tal vez millones de personas que han muerto después de ser mordidos o mordidas por una serpiente. Sin embargo, no es la mordida lo que mata a la persona, es el veneno. Si por alguna razón fuéramos mordidos o mordidas por una serpiente, no nos quedaríamos enojados o haciendo berrinche con la serpiente, como ¿por qué me mordiste? Carajo, No, sino que es lo primero que haces, vamos a atender, vamos al hospital, a la clínica más cercana para poder sacar el veneno, porque es el veneno lo que nos mata. Y me gusta mucho cómo se utiliza esta situación con el rencor y con el estar enojados o enojadas con alguien más. Porque va a haber gente que nos hace daño.
A veces, tal vez en su inconsciencia lo hacen de una forma a propósito, para fregarnos, y otras veces lo hacen sin querer. Y terminamos, sin querer me refiero sin la intención de lastimarnos. Y terminamos siendo el daño colateral de estas personas, de su inconsciencia. Y es muy fuerte. Sin embargo, sí es verdad, lo que nos mata no es lo que hizo la persona, sino todo lo que se va acumulando dentro de nosotras y de nosotros. Porque tal vez, a ti también te ha pasado que has sentido que el sentir enojo después de que alguien nos lastima te da poder, te hace sentir fuerte. Y que cuando atiendes este dolor, esta herida, pues te sientes vulnerable y sientes que la otra persona tiene poder sobre ti. Esto es algo que a mí me pasaba definitivamente. Tengo que confesar que es algo que sigo trabajando y también es algo que trabajo con mis pacientes. Se me viene a la mente una persona con la que estoy trabajando, que me siento súper honrada de estar siendo parte de este proceso, y ella está en el proceso de perdonar a una persona que le hizo mucho daño, que fue su pareja. Estamos hablando de una infidelidad muy dolorosa, y estamos trabajando este tema para ver si ya sea que decide regresar o no decide regresar con la persona, empezar una nueva relación con la misma persona o con alguien más. Sin embargo, el sanar. Y esto es importante. Porque, por ejemplo, hemos escuchado eso es imperdonable, eso nunca se perdona. Y ese es uno de los mitos también del perdón. Porque perdonar no significa justificar y no significa que regresas con la persona como si nada hubiera pasado. Llámese amistad, llámese familia, negocios, pareja. No significa aquí no pasó nada y seguimos. O lo mismo con este caso de infidelidad. No significa, bueno, ok, ya te perdoné, ok, ¿en qué estábamos? Ok, regresemos. No, para nada es por ahí. Perdonar es soltar. Perdonar es quitarte este veneno, que me parece que fue Nelson Mandela el que dijo que el rencor es un veneno que le hace más daño al recipiente que a quien se le vierte. Y pensémoslo así. No sé si tú como yo alguna vez has guardado algún rencor o te has enojado tanto con alguien que te ha hecho daño y es que lo piensas y dices, maldita persona, ¿cómo pudiste haberme hecho esto? ¿Cómo puedes? Y la otra persona está viviendo su vida. Y tú o yo, en su momento, pasamos noches de insomnio pensando en el coraje, inclusive yo llegué a pensar, voy a hacer esto para que le duela y planeando esta situación que realmente es este enojo, esta sed de venganza, pues no nos trae nada bueno a nosotras, a nosotros. O sea, esto sí me gustaría que poderlo expresar de la manera más clara, porque no es, al final del día no es hacia la otra persona, es hacia ti misma o hacia ti mismo. El otro día hice un coraje tan fuerte, pero tan fuerte, hace mucho que no me enojaba tanto. Me enojé con uno de mis hermanos. Y hace tanto, bueno, con dos de mis hermanos, hace tanto que no me enojaba tanto. Y fue impresionante cómo hasta me empezó a doler el estómago. Estuve con dolor de estómago, pero dolor de estómago en serio, 3 días. Y digo, pues mis hermanos, o sea, nos arreglamos y ellos están viviendo su vida, les da igual. Y yo estoy pagando las consecuencias de este coraje tan impresionante que hice. Entonces, al final del día no es hacia la otra persona, es hacia ti. Otra cosa que me gustaría decir es que el perdonar empieza con una decisión. Empieza con la decisión de perdonar. Porque cuando lo trabajo con
con mis pacientes, como esta paciente que les platico, y también en su momento cuando lo platicaba en la clase de control de ira. En esta clase de control de ira aprendí tantas cosas, porque llegaba la gente que la apariencia era completamente agresiva y completamente violenta, y que probablemente si me los hubiera topado en la calle sí me hubiera asustado, y sin embargo llegaban ahí como mis alumnos, como mis alumnas. No sé, no sabría cómo describir, pero es una vibra muy pesada, tatuajes en la cara, pero sobre todo el gesto es como agresivo, no es cálido, no te invita a abrir el diálogo. Y fue uno de mis aprendizajes más grandes, estas clases que daba también para agresores y agresoras de violencia doméstica, que les he platicado. Y cuando me topaba con estas personas que tal vez hubiera visto como los malos, las malas, si nos quedamos en esta dualidad como solo hay bueno y malo, tal vez me hubiera asustado muchísimo. Pero tuve la inmensa fortuna de trabajar con ellas, de trabajar con ellos y de escuchar sus historias. Y entendí, y esta es mi experiencia, no tienes que estar de acuerdo, que realmente al final del día no es que somos buenos o malos. Es que en verdad hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Yo, tú y todas las personas, por más impresionante que esto suene y difícil de digerir, cuando nos hacen daño, cuando le hacen daño a la gente que amamos, de la forma más agresiva, más horrible. Y escuchaba estas historias y bueno, cosas muy fuertes, ¿no? Que a lo mejor algún día comparta, pero no sé si son suficientes, o sea, no sé si son demasiado fuertes también, no lo sé. Como un integrante de este grupo que había tenido una vida muy fuerte y había sido violado por su papá desde que era muy chico, y esto era algo que se repetía, pero también una herida que nunca sanó, y había terminado en la cárcel y había terminado haciendo cosas espantosas, y no quiero que parezca que lo estoy justificando, porque no lo justifico, pero empecé a entender las herramientas que esta persona tenía. Empecé a entender que él y yo no teníamos las mismas herramientas, que yo juzgar lo que él había hecho, intentar enseñarle desde donde yo estaba, con todos los privilegios que yo había, con los que yo nací, con los que yo crecí, que yo no tuve su vida, yo no tengo esa experiencia. No era justo, no iba a funcionar. Entonces, escuchaba a estas personas y empezaba con, me acuerdo perfectamente de este caso, y de ese día que nos platicó, porque era en grupo, que nos platicó la experiencia y cómo esta persona tan ruda, tan violenta, se conectó con su vulnerabilidad y con ese dolor y se puso a llorar. Y empezaba, ¿cómo lo perdono? O sea, lo quiero soltar, lo quiero liberar, ¿cómo lo perdono? Y entonces empieza con una decisión. Para perdonar, empieza decidiendo que vas a perdonar. Ahí, punto. Ese es el punto número 1. Es una decisión, es tuya. No te pueden obligar a perdonar, a soltar. Sin embargo, está en ti el soltar. Es tu decisión. Y el punto número 2 que sí me gustaría dejar claro es que no porque tomas la decisión inmediatamente perdonas. Ya, te perdoné, no hay bronca, no pasa nada, ya no se habla nada aquí. No, el perdonar es un proceso, porque al final del día estás soltando y estás sanando. Y si algo he aprendido como tanatóloga y como humana doliente, es que sanar es un proceso. Y puedes tener toda la técnica, y puedes tener todas las herramientas, y puedes tener todos los libros y todas las clases y todos los podcasts, pero sanar va a tardar lo que tenga que tardar. Eso es importante. Y es un proceso. A veces
nos es más fácil y nos conectamos fácilmente con el perdonar, con el soltar, con el sanar. Ay, hasta nos liberamos. Y otras veces no. Otras veces nos volvemos a conectar con el dolor, nos conectamos con el miedo, nos conectamos con el enojo y también con la tristeza, y es como, oh, ya me estanqué aquí. No. Recuerdo lo que platicaba hace unos capítulos en reconocer la herida, en pausar. Identifica que te duele, esto me duele y esto lo estoy sanando. Y a veces me es muy fácil perdonarte. Y sé que hay autores y autoras que esta manera en la que se maneja el perdón es como solamente Dios puede perdonar, y sí entiendo de dónde vienen y sin embargo digamos que es soltar. A veces lo suelto, a veces suelto este enojo que te tengo, a veces suelto este coraje, este dolor, esta tristeza, esta culpa, a veces la suelto y a veces no. A veces viene y me hace ruido y es como esa vocecita atrás de ti, uy, súper incómoda, pero a veces lo puedo soltar. Es un proceso, hónralo. Las heridas, aunque hayan sanado, de vez en cuando vuelven a doler. Y no sé qué se te remueva con esto. No sé qué se te remueva, qué herida, qué te gustaría soltar, qué te gustaría perdonar. Y a veces pueden pasar los años y ya lo trabajaste y lo sanaste y te vuelve a doler. Y eso es parte de una herida. A veces inclusive las heridas físicas, las cicatrices, vuelven a doler. Entonces, número 1, empieza con una decisión. Número 2, es un proceso. No puedes llegar de A a B simplemente porque así quisiste. Porque al final del día, nadie escoge sus heridas. O sea, nadie escoge eso que te duele, eso que vives. No lo escogiste. Puede ser la muerte de un ser querido, o sea, alguna agresión sexual, que secuestran a una persona que amas, que le hagan daño a una de las personas que más amas. Tú no escogiste esa herida. Y aún así es tu responsabilidad sanarla. Y no es justo, pero si te quedas en el no es justo, te quedas en el papel de víctima y entonces no avanzas. Pero si decides soltarlo, y también voy a hablar del perdón hacia una misma, hacia uno mismo. Y para poder hablar del perdón, les quiero platicar de 2 personas que admiro inmensamente, que son 2 mujeres que han vivido cosas que hasta parece película de terror y aún así hablan del perdón. Se las voy a platicar y de todos modos les voy a dejar información de ellas, entrevista y un podcast, que uno está en inglés porque es húngara, en los recursos de este episodio, pero ojalá las puedan investigar más a fondo. Una de ellas es Edith Eger, que es una psicóloga que, trabaja en Estados Unidos, ha hecho todo su trabajo en Estados Unidos, pero ella es húngara. Es una señora de 92 años. Se me hace de las personas más admirables que existen. Estuvo en el campo de concentración de Auschwitz. No les voy a platicar muchísimo la historia porque es obviamente una historia que vale la pena aparte escuchar en sus entrevistas, en sus libros. No, de verdad que es una chingonería. Y a grandes rasgos, así a gran escala, les voy a platicar que ella, a los 16 años, toda su familia, recogen a toda su familia, les están llevando al campo de concentración. Era su hermana, su mamá y su papá. Y entonces los separan hombres, mujeres, y separan a la mamá, dejan juntas a la mamá, a la hermana y a Edith en una misma fila. Llegan al punto en el que se separaban esta misma fila de mujeres y le preguntan a Edith, una de las oficiales, le pregunta, ¿ella es tu mamá o es tu hermana?, refiriéndose a su mamá. Edith, pues diciendo la verdad, dice, ella es mi mamá. Y le dicen, entonces ella se va a la otra fila. Y Edith era una niña de 16 años y en su desesperación sigue a su mamá. Y llega un oficial que ella habla de estos ojos
de nobleza de este oficial y le dice, no, tu mamá solo va a ir a darse un baño, regresa a tu fila. Y regresó. Y cuando atraviesa y entra al campo, pregunta a otra oficial, a una tercera oficial, le dice, quiero ver a mi mamá, solamente quiero ver a mi mamá. Y desde se había quedado con su hermana. Y esta oficial, de una manera muy fría, le dice, ¿ves ese humo de ahí? Tu mamá ya no está. Tu mamá acaba de entrar a la cámara de gas. Tu mamá está muerta. Y es muy fuerte y me parece impresionante porque esta fue la historia de muchísimas personas. Edith Eger estuvo 1 año en Auschwitz, que es este campo de concentración, y habla del perdón. Habla de una forma tan bonita que de verdad se las recomiendo de todo corazón. Vale la pena escucharla y leerla. Y uno de los puntos importantes, les voy a hablar algunos de los puntos que me gustan mucho que ella habla, es que quien te enoja te domina. Y sí es verdad, porque como le digo a mis pacientes, la manera en la que lo trabajo con las personas con las que llevo la terapia, es que les digo, haz de cuenta que tu paz se la das a la otra persona. Si a ti te enoja la persona con la que discutes en la calle, la persona con la que juegas fútbol, tu esposo, tu esposa, o sea que tú le estás dando toda tu paz a esta persona y no te le está quitando, de verdad tú se le estás dando. Y eso es como un poquito un conflicto, porque por un lado es como que ¿cómo no? Sí me la quita, no, sí se la das. Y aunque te hace responsable a ti, al mismo tiempo también te da la libertad de quitársela, de no dársela a estas personas. Porque debajo del enojo, debajo de este enojo, hay dolor. Y esto lo hemos hablado en otros episodios. También otra cosa que siento que es importante mencionar es que el perdón no es hacia la otra persona. Realmente este no es un regalo hacia la otra persona, como bueno, ya, está bien, te regalo mi perdón. No, es hacia ti, porque tú te liberas. Porque realmente, como lo decía en un inicio, quien sufre eres tú. A quien le pesa es a ti. Entonces eso es otro mito. El perdón no es para la otra persona. También esperamos que nos vengan a pedir una disculpa. Discúlpame por lo que te hice daño. Pero eso no tiene que pasar tampoco. Ni siquiera la otra persona tiene que enterarse que la perdonaste. No se tiene que enterar porque es un trabajo tuyo, para ti. Y es como si vienen y digamos que ensucian tu, no sé, algo tuyo que te guste, llenan de pintura tu casa, rompen algo que te gusta, no sé, vienen y te avientan popó en el coche, todo, no sé, cualquier cosa que te moleste. Puedes pasarte la vida persiguiendo a esta persona y no lo voy a limpiar porque se pasó, porque yo no lo hice, porque me lastimó. Sin embargo, es eso. Eso, o sea, a quien está pagando las consecuencias eres tú. Sí, por algo que no hiciste, sí, eso es verdad. Por algo que probablemente ni debías ni temías, también probablemente es verdad. Sin embargo, la responsabilidad es tuya por ti. Eso sí, dejarlo claro. Porque cuando me enojo contigo, tú no sufres, sufro yo. Por eso hay que ser selectivas, hay que ser selectivos. ¿Con quién te enojas? ¿A quién le vas a dar esta paz realmente? ¿A quién se la vas a dar? ¿Quién realmente vale la pena? ¿Y qué realmente vale la pena para que te quite la paz, para que te amargue, para que te arruine la vida? ¿Quién lo vale? Y hay gente que es bien canija. Y hay gente de verdad que hace cosas que digo como, ay, no. De verdad que, ¿cómo? Pero eso es su chamba. Y mi chamba es soltarlo. Por más que he sentido que se hace a propósito, porque eso es otra cosa. Como decía, yo no creo que hay buenos y malos. Yo creo que hay gente muy inconsciente, que no se va hacia adentro, que no se trabaja. Y entonces, pues sí, andan aventando popó por todos lados, mierda emocional, como dicen en mi casa. Y sí, terminamos pagando justos por pecadores si tú quieres, pero al final irías tu responsabilidad y no te puedes victimizar. Por favor, no te victimices. Porque, como dice Edith Eger, te
victimizaron en el aspecto en el que lo que viviste te hizo daño, como ella en el campo de concentración, o probablemente lo que a ti te resuena o lo que a mí me resuena con este tema, que sigo trabajando y sigo soltando, porque es un proceso y me lo repito y me lo recuerdo y aparte de todo me lo permito. Me permito soltarlo paso a paso, me permito ser paciente, ya tomé la decisión, lo estoy soltando, lo quiero soltar, ya no quiero que me haga daño, ya no le quiero dar la paz a las personas que le hacen daño a mi familia, ya no quiero. Pero es un proceso y prefiero soltarlo y prefiero perdonar y prefiero que lo que las demás personas tengan que trabajar, eso es su bronca. Porque puede ser que te victimizaron, pero la víctima no es tu identidad. No te compres esa identidad. Porque la víctima no tiene para dónde ir. La víctima es pobrecita, pobrecito y no hay manera. Y no, sí hay manera de salir, independientemente de lo que hayas vivido. Porque el resentimiento realmente es autodestructivo, porque te come por dentro. Te come por dentro el resentimiento, el rencor, te comen por dentro. Y cuando sueltas, liberas y que la otra persona, esa ya tendrá sus enseñanzas. Esta es lo que nos viene a enseñar y de nada me sirve enojarme contigo. De nada me sirve llenarme de odio. Yo no quiero eso ni en mi vida, ni en mi cuerpo, ni en nada. Si así me dolió el estómago por una discusión súper banal, no lo quiero. Y algo que es importante es recordar que también el perdón es una forma de amor propio. Es como atender el veneno. Te atiendes esta herida. Esto me duele y lo voy a soltar y es una forma tan bonita de amor propio. Y lo suelto. Y lo suelto. Porque puede ser que viviste cosas súper fuertes. Y no quiero que parezca que con estas historias o que yo creo que mi historia, como a mí me duele más, entonces a ti no te debería doler, porque hay gente que hace eso. Hay gente que minimiza nuestro dolor muchas veces desde el amor. No, como que eso no te debería doler, es que eso no fue así. Espérate, me duele, esto me duele. Y quien decide lo que duele eres tú. Y puedes decir, esto me duele. Y lo voy a sanar. Lo voy a sanar, con esto me conecto con el enojo. Y lo voy a sanar. Y lo estoy sanando. Entonces da mi chance. Porque, a ti te pasó eso. No, a mí me pasó no sé qué. Es como, dice mi papá, las Olimpiadas del dolor, como vamos a competir a quién nos fue peor. A ver, espérate tantito, eso no importa. Porque si a mí y este ejemplo me encanta, que creo que ya lo he dado en otros podcasts, pero si a mí me está revolcando una ola chiquitita en Cancún, no me vengas a decir cómo sobreviviste la ola gigante de Oaxaca. Cómo te revolcó esa ola gigante, porque en este momento a mí me está revolcando esta ola. Así que, ¿por qué comparar dolores? Honra lo que estás pasando, ¿ok? Ese es tu proceso, reconócelo, pero no lo compares. Porque no, y me encanta, porque inclusive lo dice Edith Eger, que yo haya estado en un campo de concentración no es mi dolor contra el tuyo. Porque tú también estás en tu propio campo de concentración, porque tú también estás en tu propia ola. Entonces, no una cosa quita la otra. Dejemos de comparar y de minimizar el dolor por el que pasa otra persona. Esto no te debería doler. Tú no lo decides. ¿De verdad? Tú no decides que le debería y que no le debería de doler a la otra persona. Así como la persona va a ser responsable de sanar, tú no decides qué debería y qué no debería de doler. O, por el mismo lado, otra persona no tiene por qué decirte qué te debería y qué no te debería de doler. Tú sabes lo que te duele y punto. Edith Eger recomienda esta herramienta que yo utilizo muchísimo, que es hacer 2 cartas. Una carta para, desde el enojo, desde, como decimos en México, mentar madres y cómo fue posible y sacar todo el enojo, sacarlo. Porque no se trata de que vas a actuar desde el enojo, no vas a ir a quemar una casa, no vas a ir a lastimar a alguien más porque tú estás lastimado o lastimado, no, pero lo vas a expresar de forma saludable. Te recomiendo inmensamente la terapia. Me pueden escribir y les puedo recomendar diferentes psicólogas y psicólogos que son excelentes. Te recomiendo la terapia, pero exprésalo.
Lo contrario a depresión es expresión. Y lo dice también Edith Eger. Como pueden ver, me encanta y se las voy a dejar. Entonces, exprésalo, sácalo, saca ese enojo, escríbelo, méntale la madre, hazle saber todo lo que te duele, permítete enojarte, que esa es mi chamba también. Yo no me permito luego enojarme porque digo, no me vas a controlar, no. Es que no, exprésalo, sácalo. Es en la primera carta. Y la segunda carta es una carta de agradecimiento. Agradecimiento porque de verdad que por más cañón que esté lo que hayas vivido, lo que estás viviendo, de verdad, siempre hay algo que agradecer. Siempre hay algo que agradecer. Que me lleva a la segunda mujer de la que me gustaría hablarles, que aparte espero estar pronunciando bien su nombre, Immaculée Ilibagiza, que es una sobreviviente del genocidio de Ruanda en 1994. Ella es parte de la tribu Tutsi. Les voy a dejar una entrevista en los recursos, que les recomiendo todo el documental, que es El poder del corazón. Y ella, bueno, en esta atrocidad que pasó en Ruanda en los 90, en el 94, ella estuvo encerrada en un baño con otras mujeres 3 meses mientras mataban y torturaban de una forma impresionante a todas las personas de su tribu por una cuestión política. Y ella habla de su experiencia y se las recomiendo muchísimo, y habla de cómo una de las cosas que le sirvió es cambiar este enojo, o sea, sentir el enojo porque viene, y escoger la gratitud, porque por más que estaban matando toda su familia, mataron a toda su familia, y por más que estaba viviendo esta situación tan dolorosa, o sea, de verdad que estas dos mujeres se me hace una pesadilla lo que vivieron y me hace admirarlas tanto por lo que deciden, porque ellas se pudieron haber quedado en el enojo. Immaculée habla de que ella quería inclusive ser soldada, o sea, cuando estaba ahí en el baño encerrada, de repente se conectaba con el enojo de una forma que decía, me voy a hacer soldada y voy a matar a todas las personas que están haciendo esto a mi tribu. Lo voy a hacer cuando salga de aquí. Y ella habla de que Dios se comunicaba con ella y empezó a conectarse con la gratitud. Empezó a agradecer el poder tener comida, la persona que les estaba ayudando, el estar en ese cuarto, las cosas pequeñas por las que podía ver desde la ventana. Y es que siempre hay algo que agradecer, por más doloroso que sea, por más fuerte lo que estemos viviendo. Siempre podemos agradecer algo, y al final del día no está en nosotros ni en nosotras educar a la otra persona, como date cuenta cómo me hiciste daño. No está en nosotras ni en nosotros cambiar a la otra persona, porque así no funciona, así no va a funcionar. Sin embargo, está en nosotros y nosotras el querer cambiar, el decidir soltar. No sé qué sea lo que te lleva a escuchar esto, y no sé la herida que tengas, que estés por sanar. Solamente espero de todo corazón que puedas soltarlo, que puedas soltar a la persona que te hizo daño, o inclusive que puedas soltar la culpa si tú te equivocaste, y el perdonarte a ti, y el saber que cuando nos cuesta trabajo perdonarnos es porque estamos juzgando la versión de ese día o de ese entonces con lo que somos hoy, con lo que sabemos hoy. Y eso es injusto. Así como la versión de nosotras o de nosotros de mañana, que saben otras cosas que no sabemos, como si nos juzgaran por las cosas que no sabemos, por cosas que nos vamos a equivocar, porque nos vamos a equivocar y muchas veces hacemos mucho daño, pero no sabías lo que sabes hoy. Suéltalo, permítete sentirlo y suéltalo. Si necesitas ayuda, siempre hay ayuda, terapia o lo que sea que a ti te funcione. A cada quien le funcionan diferentes cosas. Yo les recomiendo la terapia porque es lo que a mí me gusta y lo que me funciona, y aparte a lo que me dedico. El perdón es un proceso.
Date chance de este proceso. Es sanar, es soltar. No es de la noche a la mañana. Empieza con una decisión. Está en ti, es para ti. No necesitas que nadie te pida una disculpa para soltar. No necesitas que reconozca a la otra persona. No le estás justificando y no significa que vas a regresar a como si nada hubiera pasado. No, soltar es para ti. Puedes decidir soltar y no querer a la persona cerca. O empezar una nueva relación con esta persona, ¿no? Porque esa persona que tenían antes de la mordedura de la serpiente ya se terminó. Y tú decides si quieres empezar algo nuevo. Pero suéltalo por ti, como un acto de amor propio. Suéltalo. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Gracias de todo corazón por el apoyo que recibo, por los mensajes, por los comentarios. La mejor manera en la que puedes ayudar al podcast es compartiéndolo. Compártelo en redes sociales, etiquétame y compártelo con personas que sientas que esta información les sirva. Me puedes encontrar en Instagram como Eva-Latapí, en Facebook como Eva Latapí. El podcast tiene su propio Instagram, que es Supéralo, por favor, todo pegado. Y de todos modos, nos escuchamos la próxima semana en un episodio más de Supéralo, por favor.